y ya tenemos el control. Perfecto, bien. Bueno, entonces, paisajes bioinmersivos y vida artificial provienen de este libro. Es un libro que escribí en París cuando estaba realizando mi postdoctorado sobre filosofía de la ciencia y la tecnología en la Universidad de la Sorbona, y que titulé Mundos bioinmersivos, la creatividad en evolución. Eh, la imagen que están viendo como portada del libro forma parte del trabajo de Mariela Yeregui, una artista argentina, eh, su trabajo se denomina Octópodos sisíficos. En un rato veremos de qué se trata. Y ese libro que les comento hace un arco de relación con este otro que publiqué muchos años antes, que se llama Mundos Virtuales Habitados, Espacios Electrónicos Interactivos, el cual también escribí en París, en la Universidad de la Sorbona. Y lo que ven en pantalla como portada del libro es el trabajo de Jeffrey Shaw, que se llama Place, a User's Manual, en momentos en los que esto estaba haciendo un trabajo indicial, iniciador, pionero. Este es del 2003 y el libro anterior que les mostré es del 2017. Entonces, claramente lo que hago es un proceso de interacción entre los mundos virtuales inmersivos y las relaciones con lo vivo artificial, a partir del concepto de habitabilidad. Ambos libros han sido publicados por la Universidad Javeriana, donde trabajo actualmente. Bien, una primera idea para situarnos en el tema de la inmersión, quiero plantearla desde este autor, Bruno Trentini, que nos dice la inmersión. ¿Qué es la inmersión? Es una experiencia de la contingencia de la percepción del mundo. La inmersión, nada más lejos que la idea de falsedad o la idea de sueño o de la idea de idealización y mundo perfecto, nada más lejos que eso. Al contrario, la inmersión tiene que ver con tenérselas que ver con la contingencia, con lo que está ocurriendo, con los desafíos que se cruzan en momentos presentes bastante complejos, y tiene que ver también con la posibilidad de plantearse un mundo imposible, un mundo que no se puede experimentar o conocer o producir en los entornos habituales, en lo habitual, sino que puede quizás producirse en posibilidades, digamos, ligadas a lo digital, en el asunto en que eso tiene que ver con la idea de aquello que puede ser posible, pero que aún no hemos actualizado, que aún no hemos quizás podido pensar o incluso visibilizar. Para iniciar, algunas ideas, algunos conceptos de cómo inició todo esto de la inmersión. Recuerden ustedes, para el año 2007, Rejane Cantoni y Leonardo Crescenti, dos artistas brasileros, hacen un trabajo que se llama Infinito al Cubo, y básicamente allí exploran cómo relacionarnos con esta poética de lo virtual y lo tecnológico a partir de una idea de un espacio-tiempo computacional. En esta obra todavía no hay computadores, precisamente por eso la coloco. Lo que hay son espejos en 6 paredes, o sea, 4 paredes, piso y techo, donde las personas, al ingresar y dado que este cubo se mueve, empiezan a tener esta sensación de amplificación de esa habitabilidad de ese espacio-tiempo. Aquí ya tenemos directamente lo computacional. Otra de las obras indiciales, iniciadoras en la inmersión, es esta que se llama Opera, de Rejane Cantoni y Daniela Kuchat, también brasileras, quienes trabajaban en equipo y en el año 2003 con una de las primeras cave de realidad virtual que llega a Brasil. En Sao Paulo realizan esta obra. Lo que estamos viendo en pantalla es un atractor de Lorentz, ¿cierto? Esta figura matemática producida para explorar y quizás anticipar al menos unos 4 o 5 días el clima, es aquí usada de una manera diferente. Aquí lo que vemos es un interactor que está con unos guantes de datos y un casco visual, está explorando en tiempo real esta figura matemática, que, como ustedes saben, es una figura que es muy sensible a cualquier movimiento, a cualquier cambio. Es la figura misma de la idea del caos. Y aquí lo que hace este atractor es medir en tiempo real
el movimiento de este interactor y devolver entonces en tiempo real una figura matemática que es exactamente una medición de su comportamiento. Entonces, estos desplazamientos para mí representan una idea muy interesante de relación entre arte, ciencia y tecnología, y además un proceso en el cual esta relación se hace a través de una inmersión. Una inmersión que es sentirse dentro de un mundo practicable, ¿cierto? En una relación homotética entre ese espacio físico donde uno se encuentra, ¿cierto? Estas pantallas que son en 4 paredes, a veces incluso piso y techo, y que podemos tener esa sensación de practicabilidad o de habitabilidad porque está mediando una relación perceptiva y una relación de espacio-tiempo, o sea, una relación de duración, de durabilidad. Esto es bien poderoso a mi modo de ver porque ya no tiene que ver con una situación ficcional exclusivamente o directamente, sino que atrapa nuestros sentidos y estos puede registrar una serie de sensaciones. Eso sería la particularidad del origen de la inmersión, con lo cual yo paso para este momento en el 2017 y hacia adelante con el concepto de bioinmersión, ¿cierto? La palabra bio se anticipa acá para decir entonces cómo vamos a entender esta relación de inmersión cuando se están produciendo procesos de vida a través de medios distintos a los que hasta ahora hemos considerado naturales, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida artificial. Entonces, sí, los mundos inmersivos que estábamos mirando plantean una serie de reglas y de consideraciones que los hacen posible, que los articulan, una serie de solidez, de dar cuenta de un mundo que funciona dentro de sí mismo, que es coherente, que se hace posible en el tiempo de la percepción. Pues aquí entonces estaríamos en un camino hacia algo que tiene que ver con ¿y qué pasa si esos mundos están constituidos por organismos artificiales, por entidades que pueden crecer, que pueden reproducirse y colaborar entre sí con otros? Y entonces estamos viendo aquí ya que empezamos una relación entre una vida que solíamos llamar real, ¿cierto? Que era la vida orgánica, la vida nuestra, la de los otros animales que llamábamos naturales y otras plantas y microorganismos, y una vida posible que está emergiendo ya hace un buen tiempo en computación, que es la vida artificial, por ponerle un nombre, digamos, general. Ya miramos eso, y donde nos damos cuenta entonces que la vida, más que una esencia, es una forma de proceso y no está determinada por la materia. Es decir, que la vida puede tener otra materia distinta al carbono, al agua, y puede estar hecha, por ejemplo, de fulerenos, de nanotubos de carbono, de silicio o de otros materiales. Entonces, aquí ingresamos a este tema de los mundos bioinmersivos a través de un concepto que va a ser fundamental y es el de la evolución. La evolución entendida como la plantea Marc Bedeau, entre otros, que nos dice, mire, la evolución en lo natural o en lo que conocíamos como sistemas vivos es una evolución altísimamente indeterminada, porque no es una evolución lineal en ningún sentido, tampoco tiene la idea de progreso, es una evolución que no se sabe para dónde va, siempre ha sido contingente, es decir, las especies han mutado con relación al medio, al ambiente, a la adaptación. Y asimismo se están produciendo estos procesos evolutivos en software, en hardware también ya hoy día y en hardware. Y en ese sentido, entonces, la evolución entra a ser el concepto principal quizás para pensar en una hipercreatividad, en una forma de entender cómo la evolución hace que las especies muten, pero de una manera completamente indeterminada e insospechada. Este gráfico que les muestro acá es una síntesis de lo que he analizado acerca de cómo estos mundos bioinmersivos actúan en una dirección hacia la innovación. Innovación entendida no como una innovación tecnológica, ¿no? Sino como una innovación conceptual, de conocimiento, muy ligada a una idea de hipercreatividad, que es como se ha llamado esa creatividad en el mundo evolutivo biológico. Entonces aquí partimos de la idea de un mundo autónomo, que es el mundo inmersivo por definición,
con sus propias reglas de interacción, de funcionamiento, y que en esa relación con lo vivo, produce evolución, o digamos, es agente que recibe la evolución como proceso indeterminado. También vemos aquí el tema de una termodinámica no lineal de la vida. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cómo la vida emerge por un proceso altísimamente creativo que tiene que ver con procesos que escapan a la entropía, es decir, que tienen una termodinámica que escapa a la no linealidad, que es la que lleva finalmente al equilibrio, es decir, a la muerte. Entonces, por fuera del equilibrio, en estados de no equilibrio, en estados de altísima sensibilidad y cambios de temperatura, es cuando ocurre la emergencia de lo vivo. Bottom-up, es decir, directamente son procesos de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo, no tienen nada que ver con jerarquías ni con visiones de árbol, sino procesos que justamente por interacción, que es lo que está la clave de bottom-up, van surgiendo. Y esto me parece a mí que está constituyendo una manera otra de innovación, de conocimiento en los momentos contemporáneos. Bien, aquí tenemos esta obra también ya un clásico de vida artificial en el arte, ¿cierto? Esta obra de Christa Sommerer y Laurent Mignonneau. Sommerer, una artista austríaca, y Laurent Mignonneau, un artista francés, quienes crean esta obra que se llama Evolve, ¿cierto? E por artificial y Evolve de evolución, en 1994. Esto ya es uno de los clásicos más interesantes, por eso parto de allí, para hablar de lo que yo creo que aquí hay una bioinmersión, hay un paisaje bioinmersivo. ¿En qué consiste la obra? Les recuerdo un poco, es una suerte de piscina, vamos a llamar piscina artificial, donde surgen una serie de organismos artificiales que son creados a partir de una acción en un computador de escritura, de unas letras que generan o se articulan con unos códigos, y esos códigos generan unas especies que tienen comportamientos como los sistemas vivos. Es decir, nacen, se reproducen, generan descendencia, transmiten herencia a su descendencia, cazan o son cazados entre sí, aprenden y mueren. Y este proceso, mueren los organismos, pero las especies continúan y se van desarrollando en un proceso evolutivo. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que amplía hacia todo lo que tiene que ver con cómo poder nombrar a estos organismos directamente como sistemas sociales artificiales. Cómo lo social no es exclusivamente del humano, sino que se está evidenciando fuertemente en lo que ya veníamos trayendo de lo natural como sistema social, por ejemplo los insectos, a un sistema artificial donde hay un comportamiento interactivo, donde hay diversas especies, donde hay forma de vida que emerge y donde hay un proceso de interacción entre los humanos, nosotros y estas otras entidades, de suerte que ya esa diferencia entre el humano y lo maquímico empieza también a diseminarse. Aquí tenemos un trabajo muy interesante, me parece a mí, de John McCormack, un artista australiano. El trabajo se llama Edén. Es un ecosistema sonoro evolutivo del 2010 en Edén. Lo que estamos viendo directamente es cómo se puede crear un conjunto de organismos que son una especie, y esta especie cómo se desarrolla evolutivamente en el tiempo. Estamos viendo en pantalla una fotografía de lo que sería la dinámica de este ecosistema y funciona inicialmente con autómatas celulares, ¿cierto? Cada una de esas pequeñas circunferencias, es como si fuera una celda, ¿cierto? Una celda de autómata celular que funciona a través de la vecindad entre celdas. Saben ustedes, ¿verdad? Que la relación entre celdas hace que el sistema vaya avanzando y vayan habiendo distintas propagaciones y generaciones computacionales del avance de esta especie. ¿Cómo funciona? Directamente lo que hay es una interacción sonora entre el paisaje sonoro que produce el sistema y la escucha que hacen los interactores. Ahí vemos una persona que está como participando de este paisaje inmersivo,
bioinmersivo, y que si la persona se queda un poco más de tiempo, le llama la atención lo que escucha, entonces el sistema logra metabolizar por más tiempo recursos, que son recursos de información computacionales, memoria y ampliar su biomasa. ¿Cuál es su biomasa? Está presentada a través del desarrollo y el mantenimiento, el mantenerse vivas, a través de estos sistemas de autómatas celulares, ¿cierto? Que en realidad son modelamiento por agentes y otras cosas, pero la base directamente es el autómata celular. Esto puede estar o estuvo durante 3 meses expuesto en una galería con un proceso de interacción que iba acumulando toda esa dinámica de memoria y desarrollo de las especies. Esto fue usado también por biólogos para hacer preguntas a propósito de ¿y de qué otras formas podría evolucionar y desarrollarse la vida? ¿Cierto? Y esto tiene también este sentido porque no se trata solamente de replicar el comportamiento de lo vivo en las, digamos, propiedades particulares que tiene la vida en cuanto a metabolizar información, reproducirse, morir, etcétera, sino de encontrar y en ese proceso emergente qué otras formas pueden emerger de lo vivo, ¿cierto? Dado que estamos directamente con un proceso computacional abierto, no programado de antemano, que tiene todas las condiciones de azar que tenemos directamente, que sabemos que existe pues en la materia. Entonces, aquí los conceptos principales van a ser emergencia e incertidumbre, ¿cierto? La emergencia de lo no conocido, la emergencia de lo que es irrepresentable, inanticipable, mejor, la incertidumbre o la indeterminación, como exactamente aquello que no podemos anticipar, porque estos no son sistemas causalistas de interacción abiertos que van, digamos, en un crescendo. Bien, aquí algunos conceptos a propósito entonces de ello, de esa evolución, esa hipercreatividad y esa bioinmersión. Esa hipercreatividad, como la llama Marc Bedeau, que es un filósofo de la biología con quien estuve trabajando en París en algunos de estos temas cuando estaba haciendo este libro, y que yo he llamado para mis análisis creatividad creciente. Creo que esta evolución abierta y sin límite, la que nos ha enseñado la naturaleza, es una evolución que nos lleva a pensar en un proceso que es continuamente creciente. Como los sistemas complejos adaptativos son continuamente crecientes, crecen en grados de libertad, la creatividad también crece en grados de libertad, me parece a mí, en estos mundos bioinmersivos, porque va mostrando otras características distintas a las que conocemos y porque está anclada en una combinatoria que es fuertemente grande, es amplísima. O sea, la combinatoria matemática, por ejemplo, es amplísima. El concepto de infinito, por ejemplo, no está demostrado. Se cree que no existe, pero de todas maneras son unos números de quintillones de posibilidades. Eso hace que entonces, de alguna manera, esos grados de libertad de la creatividad misma sean tan grandes que directamente ya no se trata de un proceso de creatividad que se pueda predefinir de antemano, sino que continuamente el proceso mismo va transformándose conforme avanza esta evolución. Bien, también el concepto de autoorganización es una creatividad capaz de autoorganizarse, de reproducirse a sí misma, y la relación con la percepción. La percepción, que era el concepto fundamental en los mundos inmersivos iniciales, ahora va dejando paso cada vez más a la simulación. Es decir, la simulación implica que ya no necesariamente esta percepción se haga a través de los órganos o de los sentidos humanos habituales, los 5 o 10 sentidos que sea que tengamos, sino la percepción ya se va ampliando con las formas perceptivas de otras especies vivas, y dentro de las especies vivas también están las especies artificiales, es decir, los sistemas vivos artificiales. En ese sentido, de alguna manera, la simulación ya no es solamente un espacio de mediación de la percepción humana, sino que es con mucha más fuerza, es la manera, la nueva manera, si se quiere, cómo estamos no solamente interactuando con sistemas producidos y conocidos por nosotros, sino entendiendo que un proceso maquínico separado de nosotros está teniendo lugar,
y eso es lo que sabemos como la singularidad tecnológica que nos plantea, entre otros autores, Raymond Kurzweil. Bien, entonces podemos sintetizar con el tema de Edén que nuevas condiciones están conformando un mundo que está hecho de una materia, ¿cierto? Una materia que, como vimos, ya no es orgánica, ¿cierto? Una biomasa, que es la acumulación y posibilidad de crecimiento de esos autómatas celulares, un metabolismo que ya no metaboliza comida como la conocemos, pero sí metaboliza recursos de información, es energía directamente. Eso tiene mucho que ver con la cuántica, de la cual hablaremos más adelante, y que produce unas situaciones de adaptación en los participantes, sean estos humanos, como en este caso, o de otra naturaleza. Bien. Otros conceptos aquí, antes de pasar a la siguiente obra, es el tema de la vida artificial. La vida artificial es una ciencia y una tecnología, es una ciencia de frontera bastante acotada. Eh, es quizás en términos de tecnología de los campos o de las posibilidades más avanzadas que hay, que hace un arco entre los autómatas celulares, pasando por el modelamiento de agentes, las inteligencias de enjambre, las sociedades artificiales, que es otra forma de modelación, y la vida artificial es quizás una de las más potentes porque la vida artificial hace relación no a la vida como la conocemos, aunque también, por supuesto, sino a la vida como podría ser. Y la vida como podría ser es la vida computacional, es la vida en otros planetas, es la vida en el universo, porque al parecer la vida en el universo, la vida en la Tierra no es una excepción, la vida claramente es una posibilidad en distintas partes del universo. Y aquí estaríamos viendo entonces con eso cómo se producen otras asociaciones en la persona que interactúa o en el interactuante, ¿cierto? Cómo ese proceso de bioinmersión ha generado ya en los años que llevamos, digamos, una transformación de orden cultural, conceptual y de conocimiento, digamos, en las distintas personas que participan en estas cosas. El concepto de adaptación también va a ser singular en esto porque aquí estaríamos hablando de que justamente por la altísima transformación que tienen estos mundos bioinmersivos, se produce lo que se llama robustez en biología. Es decir, que algo es fuertemente estructurado, robusto, resiliente, que se mantiene en el tiempo, justamente porque sabe transformarse y adaptarse. Es un concepto bastante contraintuitivo, porque en general la cultura humana ha pensado en lo contrario, en mantener las estructuras tal como están, en volverse homogénea y no cambiar. Y lo que hemos aprendido de los mundos inmersivos y los bioinmersivos de la mano actualmente de la biología evolutiva es que quizás justamente la vida se ha mantenido por 3.800 millones de años en la Tierra gracias a que se transforma continuamente a través de procesos de mutación, a que no permanece igual. Otra idea interesante me pareció a mí es pensar en cómo nosotros tenemos una acción o una actuación dentro de esos mundos bioinmersivos. No somos simplemente contempladores externos, ¿no? Sino que a través de un proceso de habitabilidad que habíamos traído de antes, estamos también haciendo que esa habitabilidad se convierta en un proceso igualmente de transformación para nosotros mismos. Las criaturas virtuales de Edén, como la llama su autor, John McCormack, aprenden a desenvolverse en ese entorno, consiguen recursos, consiguen alimentos, que son pues la memoria del computador, se reproducen, transfieren su conocimiento a su descendencia, etcétera, etcétera. Y claramente esto tiene que ver con lo que ya hoy día sabemos de el aprendizaje de máquina, el deep learning, el machine learning, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos un trabajo muy interesante que se llama Heliotrópica de Juan Manuel Castro del 2011. Él es un artista colombiano que vive y trabaja en Japón y en otros lugares y que está muy cerca de todo lo que tiene que ver con bioquímica, biología evolutiva, con la vida al límite, la protovida, porque saben ustedes,
Hay bastante conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas vivos, pero hay muy poco sobre cuál es el origen de la vida. Si bien ya la teoría más aceptada es que la vida no se originó en el planeta Tierra, sino que vino de afuera, que es la teoría de la panspermia, que llegó en un meteorito a la Tierra y generó lo que hoy día conocemos. Bien, en esta obra lo que hay es un proceso de interesarse por el mundo micro, que es quizás en este momento el mundo más interesante en términos de lo vivo natural, conocido. Las cianobacterias fueron las bacterias que botaron este gas que hoy día es el oxígeno y con el cual gracias a eso los humanos y muchos otros animales existimos. Entonces, Juan Manuel Castro se pregunta cómo crear una relación entre las cianobacterias y los humanos, en el sentido en que ellas siempre han estado ahí, pero los humanos no las podemos ver a simple vista, ¿cierto? ¿Qué interacción hay con ello? ¿Qué interacción de conocimiento? Y crea esta interfase basada en la luz, que integra la actividad fotosintética que hacen las bacterias, ¿cierto? La luz, una luz ambiental, que es una luz particular que se produce en la galería, y la actividad neuronal de los participantes, que se colocan una serie de dispositivos en las muñecas y que permiten captar cuál es su comportamiento, cómo se sienten psicológicamente, tristes, contentos, etcétera. Y ese tipo de actividad neuronal es transmitida a la luz se transforma y entonces la metabolización o la fotosíntesis que hacen las cianobacterias, que fueron de las primeras en hacer fotosíntesis, pues entonces se transforma también. Después de las bacterias, las microalgas y luego las plantas, ¿no? Que son hoy día las que más conocemos que hacen fotosíntesis. Ese es uno de los orígenes más interesantes de la vida y gracias a eso de nuevo nosotros existimos. Si no hubieran plantas y si no hubieran estas bacterias, hubieran existido, nosotros no estaríamos acá. Bien, aquí entonces una reflexión en este otro diagrama acerca de una relación entre esos aspectos bio y la cuántica. Por eso se llama bionanoescalar, inmersión perceptiva bionanoescalar. Resulta que en todas estas posibilidades que tenemos con relación a lo vivo, no solamente está el software y el hardware, también está el wetware, ¿cierto? El wetware que nos permite acercarnos al mundo de lo vivo húmedo. Y ese mundo de lo vivo húmedo, de los tejidos, de las células, de lo molecular, también está siendo interfaceado con las tecnologías que surgieron de la cuántica, es decir, la nanotecnología. Todo esto nos sumerge en una escala increíblemente pequeña, cada vez más pequeña, incluso más pequeña que las bacterias, y nos plantea una serie de obras y de trabajos que yo podría sintetizar de la siguiente manera. Partimos de una escala métrica humana, la escala nuestra es la escala meso o la escala métrica, ¿cierto? Nosotros somos seres muy grandes, muy pesados, muy lentos, ¿no? En comparación con lo que es el mundo cuántico, que es un mundo rápido, de intensidades, de altas velocidades, donde casi no hay tiempo. No hay dimensión de tiempo. Las dimensiones del tiempo en lo nano son demasiado pequeñas, el femtosegundo, el nanosegundo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos de nuestro mundo de escala métrica hacia entender que hay percepciones diferentes en cada escala, que no se percibe igual la materia a escala nano, ni tampoco a escala molecular, que la materia funciona de manera perceptivamente y totalmente distinta, que ahí no hay trayectorias, que ahí lo que hay son simultaneidades, entrelazamientos entre las partículas, etcétera, todo esto. Y entonces al llegar a ese mundo bionanoescalar, que ya para el momento tenemos que llamar poshumano, donde ya nuestra condición ya no es centrada en una visión antropocéntrica, sino más bien post-antropocéntrica y somos poshumanos, empezamos a ver que hay unos elementos muy interesantes llamados nanobots, o unas entidades mejor. Estos nanobots son unos robots de esta escala que estoy comentando, que son capaces de generar acciones y comportamientos porque pueden ser parcialmente programados, pero no están hechos solamente de materiales que solíamos llamar artificiales, como el silicio, el grafeno, etcétera, sino que también están hechos de partes de materiales orgánicos y son los famosos llamados xenobots. Son partes de tejido de unas ranas, bueno, de otros
de otras especies que son tejido muscular que se mueve, porque como el corazón se mueve para producir su dinámica, y también tejido de la piel, que es la piel es la que produce estructura. Entonces son células de esas dos partes que se pueden parcialmente programar para que hagan cosas. Y la dinámica de lo nano, aquí lo que hace es que las partículas, a través de un proceso de una óptica cuántica, pueden ser a través de rayos láser, pueden ser parcialmente controladas y generar dinámicas de entrelazamiento o de superposición, que como ustedes saben es el camino a lo que es la telepresencia. En cualquier caso, se han producido entonces trabajos en arte, claramente también en otros campos de la ciencia, que aprovechan esa dinámica de lo que puede hacer la materia a esas escalas tan pequeñas, que no puede hacer a una escala superior como la nuestra. Y en ese sentido podríamos concluir para nosotros que hay una conexión escalar de diferentes escalas a partir de ampliación de habilidades humanas. ¿Qué es la ampliación? La ampliación epistemológica. Nosotros vivimos ya en una ampliación epistemológica en la cual quienes están produciendo una muy buena parte del conocimiento son los procesos maquínicos, o sea, son los robots, son los nanobots, es lo que se llama una epistemología no humana. Epistemología científica o no científica, en el sentido de que quienes la producen no son humanos directamente. Eso es bastante interesante y bastante retador, de la mano con, por ejemplo, el telescopio, el microscopio, los secuenciadores de ADN, los microscopios de fuerza atómica, que son con los que se manejan todos estos nanobots, etcétera, que es muy interesante porque son, como hubiera dicho Virilio, unas nuevas máquinas de visión, pero dicha en una visión positiva, que nos permiten ver lo que hasta ahora no podíamos ver y ni siquiera imaginar. Bien, aquí tenemos otra obra de Juan Manuel Castro, que se llama Un poco de algo, del 2018, es una obra muy reciente, donde vemos unas membranas lipídicas. Esta gota azul que estamos viendo allí es grasa, es lípido. ¿Por qué son importantes las membranas lipídicas? Porque resulta que es justo antes de la vida, justo antes de las células, incluso, bueno, mucho atrás, justo antes de tener un ADN, un ARN, las membranas lipídicas es en este momento lo que es la protovida, ¿cierto? Entonces, lo interesante de esto es que estas membranas lipídicas tienen la capacidad de autodividirse y de desplazarse por su propia cuenta, que son dos características que habíamos asignado a los sistemas vivos, es decir, de las bacterias para arriba, y resulta que estas membranas lipídicas también tienen ese comportamiento. Entonces, artistas, biólogos, ingenieros se han sorprendido con ello y están pensando justamente desde por ejemplo, filosofía de la biología, ampliar la definición de lo que sea lo vivo para, por ejemplo, empezar a incluirlas, empezar a pensar si los virus están vivos porque logran hacer lo que ustedes ya saben que hicieron, logran si los cristales de pronto están vivos y, por ejemplo, las membranas lipídicas. Pero otra cosa muy interesante acá es que estas membranas lo que hacen para vivir es metabolizar contaminantes. Su alimento es el jabón que se bota a los ríos. Su alimento es los antibióticos que estamos botando también a la basura y que llega a los ríos, y que desafortunadamente si seguimos botando pues nos va a generar todo un tema en términos de que ya no podemos tener esa asepsia que deseábamos contra las bacterias, lo cual ya eso se tiene que transformar. Y entonces da otra perspectiva de lo que nosotros los humanos habíamos llamado como contaminación, porque ya a estas escalas poshumanas esto ya no sería contaminación, es directamente la forma de alimentación de una manera de lo protovivo. Y aquí otra obra de Juan Manuel Castro que se llama La materia importa, en inglés es Matter Does Matter, ¿cierto? La materia sí importa, pero es un juego de palabras, ¿cierto? Que quiere decir cómo la materia incluso antes de nuevo de la vida, la materia tiene unas formas de intencionalidad. Esto lo podemos decir desde el filósofo Whitehead, que decía la materia tiene una intencionalidad
que es distinta a la intencionalidad del humano, por supuesto, y a la intencionalidad de los demás sistemas vivos orgánicos. Entonces aquí lo que hay son pequeños sistemas cinéticos que crean copias de sí mismos. Crear copias de sí mismos, ustedes saben que lo hacen las células, ¿no? Pero aquí estos, sin ser células, crean copias de sí mismos. Son lípidos, de nuevo, ¿cierto? Es protovida en medio líquido que se replica cada vez que se encuentra con una nueva materia. O sea, la materia con la materia tiende a hacer copia de sí mismos. Hay un proceso entonces de autorreproducción que creíamos que no tenía vida, es un proceso casi que de autoorganización que podría ser muy interesante de nuevo, todos estos casos de borde para ampliar el tema de lo que sea lo vivo, que es mucho de lo que me ocupo en este momento. Bien, algunas ideas aquí conceptuales sobre la biosimulación y el comportamiento emergente. La simultaneidad, hay una simultaneidad permanente entre la experimentación y la creación de un mundo simulado, es decir, un mundo bioinmersivo no se crea a partir de algo que ya se sabe, sino se crea a partir de algo que no se sabe y porque hay dudas y se quiere que este mundo bioinmersivo se desarrolle por sí mismo y nos ofrezca experimentación y posibilidades de entender el mundo de otra manera. En ese sentido, su comportamiento impredecible e inexplicable y que no obedece a leyes conocidas es de lo más interesante, es la razón por la cual se produce. Son mundos que apenas están insinuados en algoritmos, ya no claramente algoritmos lineales, sino algoritmos evolutivos, simulación, ¿cierto? Y tienen un componente muy interesante a nivel cuántico, que es el azar. El azar es muy importante porque directamente las combinatorias que hace la cuántica, que parece estar al origen de lo vivo, es la que permite que se inicie los procesos de autorreplicación. Quiere decir que si la cuántica está al origen de lo vivo, y sabemos ya que toda la materia es cuántica, ¿cierto? En todo el universo, entonces, bueno, no, la materia que conocemos, porque habría que hablar de la antimateria, y bueno. Entonces, querría decir que para que se iniciara el primer proceso de replicación y que apareciera la primera molécula de ARN, pues tuvo que haber necesariamente un proceso de azar. Bien, todo el tiempo todos los asuntos de la duración temporal o el espacio-tiempo también empiezan aquí a transformarse en lo bioinmersivo. Quizás empiezan a tener una menor importancia, dado que en las escalas pequeñas, como les decía, en la cuántica casi que no hay tiempo, lo que hay son intensidades y nuestra experiencia espaciotemporal que construimos en la cultura fue mucho para la escala meso. La escala micro apenas la estamos experimentando en términos de estos mundos. Entonces, más lo que vamos a tener son superposiciones temporales, simultaneidades, entender cómo es posible que una partícula esté aquí, pero a la vez esté a 500 millones de años luz en otro lugar del universo y su comportamiento sea similar. Cómo entender que no hay forma de anticipar y sin embargo la cuántica en una partícula anticipa si va en una doble rendija para poder pasar a otro lado de un lugar. Eso es algo que hace, por ejemplo, las enzimas y las proteínas, por ejemplo, en el cuerpo humano, son capaces de estar en un lugar y a la vez en otro lugar y producir, por ejemplo, la respiración. Ese tipo de cosas empieza entonces a transformar todas las ideas que tenemos sobre el tiempo y sobre el espacio. Y a transformar también la idea que tenemos de interacción para asignarlas más con la potencia que tienen las propiedades en lo cuántico. Bien, hay entonces una creatividad diferente que se hace posible por procesos de evolución, ¿cierto? Y que abren posibilidades a otras formas distintas de creatividad. Una estética poshumana, claramente, es a donde también llegamos. Este es el último libro, como comentaba Ricardo, que he publicado. Estoy escribiendo otro que se va a llamar Paisajes posibles de vida artificial cuántica, que ya estoy terminando con otro investigador. Y esta estética poshumana necesariamente tiene que aparecer porque es la que nos permite explicarnos en este mundo poshumano la importancia de salir de una idea humanista y antropocéntrica en la que la cultura, digamos, nos había imbuido y que nos había separado
de los demás sistemas vivos y de los demás sistemas vivos artificiales. Las indeterminaciones del humano entonces empiezan a ser lo central de esa estética poshumana hacia entender a las tecnologías como vivas, las tecnologías ya no como instrumentos, sino directamente como vivas, que bien empezamos por las imágenes, pero directamente las tecnologías ya lo están. Y también que lo humano no es algo para reconstruir y reafianzar con nuevos arreglos, sino es para entender su proceso de indeterminación. Y eso es lo que lo ha hecho posible también, así como a la vida en esos 3.800 millones de años. Una comunidad de células, por ejemplo, lo que tiende normalmente es a interactuar entre ellas. Las células, por definición, siempre hacen fusión celular, así sean de especies distintas. Digamos, su destino, su deseo siempre es interactuar y fusionarse. Por eso está todo este trabajo con los seres semivivos, con los tejidos vivos, todo el trabajo que ya hemos visto en el campo del bioarte, y la ruptura que hay con la idea de cuerpo, que es otro elemento también muy propio de una estética convencional que aquí se transforma. Ya la idea de cuerpo como el principal interactor o el cuerpo del otro ya no va a ser lo central, sino más la idea de cuerpo como biomasa, una biomasa computacional o una biomasa hecha de tejidos vivos, como la que estamos viendo acá. Theoron Katz y Yonah Tzur en el 2004 hacen esta obra ya muy conocida, ¿cierto?, que se llama Cuero sin víctimas, en la que crece una mini chaqueta que vemos aquí al centro, una mini chaqueta hecha en células de ratón, células embrionarias, claro, y hay un molde, y entonces poco a poco, a través de la alimentación que reciben por esas sondas, esta chaqueta va creciendo, o sea, no estaba al origen así, sino expuesta en galería, va creciendo hasta llevar a esa forma. Entonces, aquí directamente esta es biomasa, esto es biomasa. Biomasa es la unión de todas estas células en laboratorio que están en múltiples laboratorios del mundo, en diferentes ciudades, lugares, y que de alguna manera ellos hablan que es un nuevo cuerpo, de alguna manera que se relaciona entre todos estos tejidos vivos trabajados en laboratorio que se cree pueden tener y deberían tener derecho a otra ontología, a considerarse seres vivos o seres semivivos, irónicamente como ellos lo llaman, y no simples cosas, ¿no? No simples cosas, ¿no? También es un desafío, por supuesto, a las visiones deterministas que pueda llegar a tener la biotecnología o las industrias cárnicas artificiales o las industrias de generar cuero para indumentaria artificial. Aquí también tenemos el lugar de lo imposible, que es algo muy interesante, una creatividad de lo imposible, es decir, de alguna manera, lo ocurrido en la naturaleza hasta este momento como evolución, si alguien se lo pensara en el momento cámbrico, era casi imposible, no se lo puede uno creer que del momento de la explosión cámbrica hubieran surgido bacterias y tiempo después dinosaurios y luego nosotros. O sea, es absolutamente increíble. Asimismo, hacia adelante, cómo nosotros podemos plantearnos una creatividad de lo imposible, que es también lo que estamos viviendo en este momento con la biotecnología, el cultivo de tejidos, la nanotecnología y generar todas las ciencias cuánticas, que ya no es solamente la física, ¿no? Ya se habla de ciencias sociales cuánticas o de química cuántica, etcétera. Y cómo entonces de eso ocurrió en la naturaleza, que ya es bastante imposible y sorprendente, hay una serie de procesos maquínicos que están actuando en estos seres semivivos, donde bioreactores manejados desde software, hardware, expresan un wetware, ¿cierto? Se genera entonces la posibilidad de algo que considerábamos antes realmente imposible, que era manipular la vida, ¿cierto? La vida hasta antes que eso simplemente nos acaecía como un destino, estaba muy atada a las ideas de Dios, por ejemplo, religiosas. De pronto, haber hecho esa ruptura culturalmente implica también el lugar de lo imposible, que no para allí, insisto, la evolución siempre es abierta e inacabada. Y esta segunda obra de Visión Espléndida de Alicia King, expuesta junto con la anterior que les mostré, en una exposición que hacen Oron Katz y Yonah Tzur en Irlanda en el 2010, que se llama The Visceral. Y aquí lo que vemos es dos bioreactores que contienen células
de tejido vivo en desarrollo, también de ratón, y que aquí lo que están, perdón, estas no son de ratón, estas son de una persona, una niña africana que murió hace un tiempo, y sus células son enviadas a través de un tubo de ensayo a esta artista. Esto sucede en todo el mundo en este momento. A usted le envían en tubo de ensayo esto. Y ella entonces construye algo que ella llama un relicario. Es la idea del relicario, la idea del recuerdo, ¿sí? Relicare, del recuerdo que se hace normalmente a un difunto. Mucho en Italia se hizo con las personas de las comunidades religiosas y están en las iglesias, pero también con los políticos como Stalin, Lenin, etc. Pero aquí este relicario metafórica, irónicamente, está hecho, es con el tejido vivo literalmente desarrollado y que se hace crecer a través de estos bioreactores. Es un trabajo artístico expuesto en una galería. La obra de Tom Ray, también muy importante, un clásico también ya, que se llama Tierra, y es como crear una forma de vida alternativa en el computador. O sea, no una vida natural que replique las formas de vida que ya conocemos, sino una vida que tiene una física y una química completamente distintas. Es directamente una producción de vida artificial en computador que parte de lo que sabemos del momento cámbrico y va hacia adelante generando entonces en un ambiente de silicio una filogenia bastante específica y distinta. La imagen que estamos viendo de la pantalla es cómo se representan las secuencias de ADN, ¿cierto? En estas barras de colores me llama mucho la atención porque tiene esta dimensión muy abstracta la obra. No se trata de literalizar o ficcionar sobre posibles imágenes figurativas de animalitos e insectos posibles, sino de entender de forma abstracta y conceptual, como en la Matrix, si quieres, estas secuencias de ADN y estas combinatorias. La imagen tiempo de la bioinmersión, entonces, como les decía, la imagen movimiento y la imagen tiempo, que nos acompañó tanto desde Gilles Deleuze en los procesos de habitabilidad de los mundos virtuales, ahora realmente está transformada con los temas de biología evolutiva, biología sintética y todo lo que tiene que ver con la computación biológica. Es decir, las imágenes siguen participando, ese tipo de imágenes siguen estando con nosotros, pero ya tiene que ver con otro tipo de horizontes temporales que son muy largos. Por eso la bioinmersión puede ser no de horas, sino de meses, incluso de años. Sin embargo, no de quintillones de años, como es la historia de la evolución natural, porque arroja también aleatoriedades y novedades de ese proceso de evolución. Entonces, de alguna manera, la bioinmersión lo que hace es encapsular el espacio-tiempo que duraría muchísimo tiempo, muy largo, o muy pequeños tiempos de la cuántica inmensamente cortos, a los cuales perceptivamente nosotros no tenemos acceso con nuestro sensorio humano, ¿cierto? Y entonces allí se produce otro tipo de imagen-tiempo. Bien, es un estado de percepción, decimos, que está ampliado fuertemente ya por esta cognición que tenemos y que plantea entonces otros desafíos evolutivos de un habitar que ya es claramente un evolucionar. Esta ya es de las últimas obras que estaré presentando. Son unos libros criogénicos, como lo llama Tagni Duff, un artista canadiense que presenta esta obra también en Irlanda a través de una residencia artística, y son libros cuyas hojas y pasta están hechas de tejidos vivos, ¿cierto? Es un trabajo de ingeniería de tejidos también, en el cual hay toda una, digamos, idea de que el conocimiento que nos viene por los libros, lo que heredamos de conocimientos, ya nos viene es en términos de tejidos. Esto está hecho con células provenientes de humanos, de cirugías estéticas, en las cuales se saca la grasa, ¿cierto? Para adelgazar a la persona y ese tipo de cosas. Y que aquí entonces se cosen de la misma manera como se cosen el tejido en una cirugía de este estilo. Son cosas desechables, ¿cierto? Que se desechan, también tiene esa ironía, por supuesto. Y en las páginas interiores hay unos virus reales, pues bueno, virus informáticos que también son reales, que intentan decir cómo la capacidad de propagación
que tiene el virus en un huésped es tan alta, es tan potente, lo vimos con el COVID, que es lo que, digamos, de alguna manera está ofreciendo como metáfora para esa nueva forma de conocimiento que estamos teniendo, ¿cierto? El virus informático, la divulgación a través de estos medios tecnológicos y todo el proceso también de la idea de la criogenización. Es muy importante acá y por eso el nombre, porque esto está suspendido en un proceso de altísimo frío, porque no está siendo alimentado para seguirse desarrollando a través de nutrientes, como las dos obras anteriores, sino que están suspendidos en frío, en una criogenización, que también es un campo bastante fuerte hacia futuro, y que significa de alguna manera como ese estadio intersticial en el que nos encontramos también, pero que se detona y tiene la posibilidad latente de detonarse hacia adelante. Bien, y ya para ir cerrando, algunos conceptos finales de coevolución artificial, ¿cierto? Que también tiene que ver con esta idea de que no evolucionamos, o la evolución, digamos, no es aislada, la evolución significa, es un proceso de coevolución, de correlación con otros, está muy atada al concepto de simbiosis de Lynn Margulis, por ejemplo, ¿cierto? Más que al concepto de, que nos entregó Darwin. Y de alguna manera entonces vemos como la coevolución de las especies vivientes, artificiales o naturales, ya no hay diferencia, ya no hay importancia en esa diferencia, genera un conjunto de interacciones sociales y eso transforma también lo social en lo humano está siendo transformado por esas interacciones sociales con lo no humano, que se han vuelto, digamos, quizás mucho más protagonistas en este momento. Inauguran o hacen preguntas por ontologías otras y metasubjetividades nuevas. Es decir, el único que detenta un ontos no es el humano ya, ni siquiera los otros animales mamíferos de compañía que tenemos, sino hay ontología directamente en las bacterias. De esto hablaba mucho Lynn Margulis en su libro de ¿Qué es la vida? O hay también un desplazamiento de la idea de subjetividad, de identidad o la idea de intersubjetividad incluso, para hablar de metasubjetividad, es decir, del desplazamiento y la superación de la idea de sujeto, en tanto que ella nos separaba de lo otro como si lo otro fueran objetos. Entonces aquí directamente lo que hay es unas metaónticas distintas que nos hacen pensar entonces en cómo ocurre una coevolución artificial que implica otra forma de creatividad. Unas preguntas que han aparecido como que planteo, que es la coevolución continuará a través de la simbiosis poshumano-máquina y sin independencia ni diferenciación, o realmente habrá una hibridación, o lo artificial se independizará de lo humano y ocurrirá la singularidad tecnológica, ¿cierto? Lo artificial se reproduce y produce lo artificial a nivel de software, hardware y wetware, ¿cierto? Y estamos en lo que, por ejemplo, James Lovelock llama en su libro la era del novaceno o del neoceno, como lo llaman Oron Katz y Jonat Sur, que son nuevas formas de vivir y habitar que van emergiendo y que ellos se separan, por ejemplo, de la idea del antropoceno, que ha hecho toda esta mirada negativa para entonces lanzarse hacia posibilidades. ¿A dónde girará el devenir? ¿Cuál será su especiación de los humanos, por ejemplo? Ya Lynn Margulis le daba nombre a lo que sigue después de la especie humana, la nueva especie que sigue, ¿cierto? Entre cyborgs y humanos está en mucho esa especiación, entre especies naturales por evolucionar, porque ellas siguen evolucionando, entre las especies de compañía, los homínidos y, por supuesto, las especies artificiales. Y aquí cerrando esta obra de Juan Manuel Castro, que se llama Formata, muy reciente, 2020-2021, en la cual él crea un mini planeta. Fíjense ustedes, aquí ya no es un mundo bioinmersivo que está dentro del mundo en el cual vivimos, de este planeta, sino es un mundo bioinmersivo que él mismo es un mini planeta que no existe en el universo, sino que es creado. ¿Y qué lleva a la galería? Lleva unos tanques de gas que tienen básicamente monóxido de carbono y amoníaco. Sorprende esto porque alguien diría, bueno, eso es tóxico, ¿no? Pero mire que el origen de la vida, perdón, el origen del planeta Tierra antes de la vida estaba formado importantemente por esos dos gases, entre muchos otros.
Y entonces aquí él plantea la idea de que son agentes autónomos, no terrestres, cinéticos, los que habitan en este mundo bioinmersivo, que se autodeforman, se autodividen, se mueven, etcétera, y que este mini planeta funciona, o que esta vida en este mini planeta no tiene agua. Sabemos ya que la vida en otros planetas pudo haber existido o existirá y que no depende del agua. ¿Cierto? Esto lo trabaja mucho Michio Kaku, el divulgador y físico interesantísimo, del cual tenemos varios libros, ¿verdad? Cómo un disolvente distinto al agua puede de todas maneras generar vida en otro planeta, pero una vida distinta como la conocemos, por ejemplo en Saturno, en Neptuno, etcétera. Bien, la vida no es algo único en el planeta Tierra, ¿cierto? La vida exoplanetaria, la vida exocéntrica, es, digamos, de las cosas más interesantes sobre las cuales se está trabajando en este momento. Yo directamente estoy escribiendo sobre eso. Es impensable pensar que el devenir de los multiversos se desarrolle solamente en este planeta, ¿cierto? Esa es como la idea inicial, y que hay un material físico bioquímico que es el que originó la vida acá, pero así como la originó acá, la pudo haber originado, como ya sabemos, al parecer en Marte, donde ya se sabe que hay vida microbiana, que hay agua, claramente. Recientemente 2 estudiantes míos sustentaron una tesis en estos temas de habitabilidad en Marte con relación a esa vida microbiana. Sabemos también que la generación de vida puede hacerse en distintos tiempos y espacios. La edad del universo es tan grande, es tan larga, que es impensable que solamente el segundo que lleva la vida en la Tierra sea la única posible, ¿no? Puede mostrar condiciones de emergencia en otro planeta porque la condición de la vida es emergente, es un proceso de bottom-up. Los sistemas vivos artificiales serían entonces un preámbulo también de esa emergencia de vida en otros lugares, o que se conecta con la que pudo haber emergido en otros lugares. ¿Cómo sería la diversidad de vida en otras condiciones ambientales? Parece ser que sería exponencialmente mayor en su diversidad, dado la interacción que hay con entornos tan disímiles, ¿no? Distintas biosferas. Sabemos que las biosferas tienden a producir esa diversidad, que es lo que hace que la vida sea realmente robusta. Entonces, pensar en la biodiversidad a escala cósmica es un tema bien interesante en cuanto a tipos de vida y no solamente de tipos de especies. La evolución computacional, que es el tema de la bioinmersión, nos hace pensar cosas como, ¿puede la evolución computacional producir la misma clase de emergencia como lo hizo la evolución orgánica? O sea, con ese nivel de robustez y diversidad. La apuesta es que sí, que puede ser, que puede producir otro tipo de proceso evolutivo con reglas distintas a la mutación, la adaptación, la selección, el metabolismo, otra serie de cosas que es lo que se espera observar en nuevos procesos evolutivos. Y la emergencia de lo maquínico es asociable a la evolución de la vida, creería yo. Lo maquínico es un continuum dentro de los saltos de la evolución cósmica. Bueno, aquí paso por esta obra rápidamente, donde hay un tejido vivo también desarrollándose en estos tubos de ensayo que se hicieron también a través de un bioreactor. La obra de octópodos sisíficos que ocupa la portada de mi libro, Mariela Yeregui me cede poder colocarla en la portada, y que son estos seres, digámoslo así, son pantallas móviles por un proceso de desplazamiento que tienen maquínico, y que representan como las entrañas de los cuerpos, humanos o no humanos, ¿no? Y que se desplazan por el espacio de la galería. Y para cerrar, estos libros que también he editado, está este libro, Estética de los Mundos Posibles, Inmersión en la Vida Artificial, en el cual directamente se gesta en mucho, bueno, no se gesta, se habla, se desarrolla sobre esta idea de mundos posibles, donde los mundos bioinmersivos, digamos, serían una parte de, ¿no? Los mundos posibles en el sentido, por supuesto, de lo tecnológico, ¿no? Y que abre un camino para otra estética. Aquí estamos viendo una Maida Withers, que es una bailarina de danza contemporánea, ¿sí? Y este último libro también les muestro de paisajes artificiales. Es un libro que editamos
junto con Raúl Niño y Jaime Hernández, a propósito también de cómo nombrar este paisaje de los cuales yo les estaba comentando. Creo que la palabra artificial o artificialidad tiene toda la presencia y todo que ver en estos momentos, digamos, de emergencia de todos estos temas que hemos venido comentando.